Mi esposa me llamó amante perezoso, su amiga dijo. Las esposas perezosas crean amantes perezosos. Ella perdió los estribos. Su golpe de realidad llegó con serias consecuencias. Mi esposa me llamó amante perezoso, frente a sus amigas. Pero, lo que sucedió después, sorprendió a todos en esa mesa, incluyéndola a ella. Era un sábado por la noche, y estábamos cenando en este restaurante elegante del centro. Mi esposa había invitado a 3 de sus amigas más cercanas. Para lo que ella llamó una noche de chicas, que, de alguna manera, me incluyó a mí. Debí haber visto las señales de alerta cuando insistió en que yo fuera, especialmente después de la forma en que se había estado comportando, fría y distante, durante semanas. La conversación comenzó de manera bastante inocente, historias de trabajo, chismes del vecindario. Lo de siempre. Pero luego, el tema cambió hacia las relaciones, y fue entonces cuando mi esposa decidió humillarme. De la manera más pública posible. ¿Saben cuál es mi mayor problema?, dijo ella, tomando un sorbo de su vino y mirando directamente a sus amigas. Estoy casada con el amante más perezoso del planeta. La mesa quedó en silencio. Sentí que mi mandíbula se tensaba, pero mantuve la compostura. Sus amigas parecían incómodas, se movían en sus asientos y evitaban el contacto visual conmigo. Pero mi esposa no había terminado. Hablo en serio, continuó, con su voz cada vez más alta. Él espera que yo haga todo el trabajo. Mientras él simplemente se queda ahí acostado, como un pez muerto. Sin esfuerzo, sin pasión. Nada. Es como estar casada con un mueble. Podía sentir el calor subiendo por mi pecho, pero permanecí tranquilo. Este no era el lugar para una confrontación, y ella lo sabía. Contaba con mi moderación, usándola como un arma en mi contra. Fue entonces cuando su amiga Lisa, una mujer que se había divorciado 2 veces y no tenía miedo de decir lo que pensaba, decidió intervenir. Espera un minuto, dijo Lisa, dejando su tenedor. Antes de que empieces a despreciar a tu esposo de esa manera. Tal vez deberías mirarte en el espejo. Los ojos de mi esposa se entrecerraron. Perdona. He visto este patrón antes, continuó Lisa, completamente imperturbable ante la tensión. Las esposas perezosas crean amantes perezosos. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un esfuerzo? ¿Cuándo fue la última vez que iniciaste algo? ¿Cuándo fue la última vez que te arreglaste para él? ¿O le demostraste que realmente lo deseas? Las otras 2 amigas parecían querer desaparecer. El rostro de mi esposa se puso rojo, y pude ver que sus manos temblaban de rabia. ¿Cómo te atreves?, comenzó ella, pero Lisa la interrumpió. No. ¿Cómo te atreves tú a avergonzar a tu esposo en público de esta manera? Si tienes problemas en tu dormitorio, los manejas en casa. Como adultos. No humillas al hombre que pone un techo sobre tu cabeza y comida en tu mesa. Mi esposa golpeó la mesa con la mano, haciendo que los vasos temblaran. Tú no sabes de lo que estás hablando. Ni siquiera puedes mantener a un hombre. Así que no me des lecciones sobre mi matrimonio. El restaurante se había quedado en silencio a nuestro alrededor. Otros comensales comenzaban a mirar. Lisa simplemente sonrió y sacudió la cabeza. Esa es exactamente la actitud de la que hablo. Te has vuelto cómoda, perezosa y arrogante. Y ahora te sorprende que tu esposo no persiga a alguien que lo trata como basura. Mi esposa se levantó tan rápido que su silla casi se cae. Nos vamos ahora mismo. Miré a Lisa y asentí. Gracias, dije en voz baja. Ella entendió exactamente lo que quise decir. El viaje en auto a casa fueron los 20 minutos más largos de mi vida. Mi esposa se sentó en el asiento del pasajero, furiosa, murmurando entre dientes sobre lo avergonzada que estaba. Sobre cómo Lisa no tenía derecho a hablarle así, y sobre cómo yo debería haberla defendido. Pero yo no dije una palabra. Ni una sola palabra. Cuando entramos en nuestro camino de entrada,
ella finalmente explotó. ¿Vas a decir algo, o simplemente te quedarás ahí sentado? Como la patética excusa de hombre que eres. Fue entonces cuando apagué el motor, la miré directamente a los ojos y hablé, por primera vez. Desde que salimos del restaurante. Tenemos que hablar adentro. Ahora. El tono de mi voz debió haberla sorprendido, porque realmente se quedó callada por un momento. Pero, mientras caminábamos hacia nuestra puerta principal, pude ver que se estaba preparando para el segundo asalto. No tenía idea de lo que vendría después. En el momento en que entramos en la casa, comenzó su ataque. No puedo creer que dejaras que esa mujer me faltara al respeto de esa manera. Te quedaste ahí sentado. Como un cobarde, mientras ella me destrozaba frente a todos. Caminé hacia la cocina, tomé un vaso de agua y bebí un trago largo. Ella me siguió, con su voz volviéndose más aguda a cada segundo. ¿Siquiera me estás escuchando? Tu esposa acaba de ser humillada en público. Y estás actuando como si nada hubiera pasado. Dejé el vaso y me giré para enfrentarla. La mirada en mis ojos debió haber surtido efecto, porque ella dio un paso atrás. ¿Quieres hablar de humillación?, dije, con mi voz mortalmente tranquila. Hablemos de lo que me hiciste esta noche. ¿Lo que yo hice? Dije la verdad. Me llamaste amante perezoso frente a tus amigas. Me comparaste con un mueble. Hiciste de nuestra vida privada un entretenimiento público. Me acerqué más. Eso se acaba esta noche. Ella cruzó los brazos defensivamente. Bueno, tal vez si realmente pusieras algo de esfuerzo en nuestra relación. Yo no tendría nada de qué quejarme. Esfuerzo, me reí, pero no había humor en ello. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste algo lindo para mí? ¿Cuándo fue la última vez que me tocaste sin que yo lo iniciara? ¿Cuándo fue la última vez que actuaste como si realmente quisieras ser mi esposa? ¿En lugar de solo tolerarme? Su boca se abría y se cerraba como un pez. No esperaba que yo contraatacara. Eso es diferente. No. No es diferente. Es exactamente de lo que Lisa estaba hablando. Te has acomodado. Has dejado de intentarlo. Has convertido nuestra habitación en una lista de tareas. Donde se supone que debo actuar, mientras tú solo te quedas ahí, marcando cosas en tu cabeza. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo yo? ¿A qué? ¿A decir la verdad? La misma verdad que no tuviste problema en compartir con extraños en la cena. Intentó cambiar de táctica, suavizando su voz, volviéndola más manipuladora. Bebé. Sabes que no lo dije de esa manera. Solo me estaba desahogando con las chicas. Ya sabes cómo hablamos las mujeres. No. Levanté la mano. No te atrevas a intentar minimizar esto ahora. Sentiste cada palabra que dijiste. Y ambos lo sabemos. Su falsa dulzura se evaporó instantáneamente. Bien. Sí. Lo dije en serio. Eres perezoso. Ya no eres romántico conmigo. No me haces sentir especial. Solo esperas que esté disponible siempre que quieras. ¿Disponible? La miré con incredulidad. ¿Te refieres a cómo una esposa debería estar para su esposo? Como lo estoy yo para ti cada día. Cuando necesitas que algo se repare, se pague o se resuelva. Ese es tu trabajo como hombre. Y ser íntima con tu esposo es tu trabajo como esposa. Pero de alguna manera. Te has convencido de que me estás haciendo un favor, cada vez que estamos juntos. Se estaba frustrando porque sus tácticas habituales no funcionaban. No entiendes lo que es ser mujer. Necesitamos una conexión emocional primero. ¿Conexión emocional?, asentí lentamente. ¿Como la conexión que acabas de destruir al avergonzarme en público? Como la conexión que has estado envenenando durante meses. Con tu actitud y tus críticas constantes. Yo no te critico.
Me acabas de llamar el amante más perezoso del planeta. Frente a 3 mujeres que tengo que ver en las barbacoas del vecindario y en los eventos escolares. Pero claro. Tú no me criticas. Se dio cuenta de que estaba perdiendo terreno y cambió a su arma final, las lágrimas. Es que... me siento tan desconectada de ti. Siento que somos compañeros de cuarto en lugar de... amantes. Quiero que vuelva la pasión a nuestro matrimonio. La pasión es una calle de 2 vías. No puedes matarla en un extremo y esperar que florezca en él. ¿Otro? Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que todo esto es mi culpa. Digo que Lisa tenía razón. Te has vuelto perezosa y arrogante. Esperas que te corteje como si todavía estuviéramos saliendo. Mientras tú has dejado de poner cualquier tipo de esfuerzo. Eso no es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que iniciaste el sexo? Y no me refiero a quedarte ahí y decir. Está bien, si tú quieres. ¿Cuándo fue la última vez que realmente me deseaste? El silencio se extendió entre nosotros. Ella no pudo responder, porque ambos sabíamos la verdad. Eso es lo que pensaba, dije. ¿Quieres pasión? ¿Quieres romance? ¿Quieres esfuerzo? Entonces... empieza a demostrarme que vales la pena. Porque ahora mismo estás actuando como alguien que lo toma todo y no da nada a cambio. Yo doy mucho. Das quejas. Das críticas. Das mala actitud. Pero no das afecto, ni aprecio. Ni deseo. Y luego te preguntas por qué he dejado de perseguir a alguien que, claramente, no quiere ser atrapada. Sus lágrimas eran reales ahora, pero ya no eran manipulación. Eran frustración y comprensión. No sé cómo arreglar esto, susurró. Esa es la primera cosa honesta que has dicho en toda la noche. Me dirigí hacia las escaleras. Pero esto es lo que va a pasar. No más humillaciones públicas. No más comparar nuestro matrimonio con las relaciones de tus amigas. No más esperar que yo sea tu saco de boxeo emocional. Mientras no me das nada a cambio. ¿A dónde vas? A la cama, solo. Porque estoy cansado de ser tratado como una molestia en mi propio matrimonio. Ella se quedó allí, en la cocina. Comprendiendo finalmente que la dinámica acababa de cambiar por completo. Y yo apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, me desperté a mi hora habitual y seguí mi rutina como si nada hubiera pasado. Ducha, café, desayuno. Ella bajó las escaleras en su bata, con el aspecto de no haber dormido mucho. Buen día, dijo tímidamente, probando el terreno. Asentí y seguí leyendo las noticias en mi teléfono. Sin beso, sin un buenos días, hermosa, sin preguntar cómo durmió. Solo un reconocimiento de que existía. Se sirvió café y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Podía sentirla mirándome, esperando que yo rompiera el silencio primero. Pero aprendí algo importante anoche. Yo había estado cargando con todo el peso emocional de este matrimonio por demasiado tiempo. ¿Vamos a hablar de lo que pasó?, preguntó finalmente. ¿Qué hay que hablar? Dejaste claros tus sentimientos. Yo dejé claros los míos. Ahora veremos qué pasa después. ¿Qué se supone que significa eso? Levanté la vista de mi teléfono. Significa que terminé de ser tu sistema de apoyo emocional. Mientras tú me tratas como tu decepción personal. Intentó alcanzar mi mano sobre la mesa para tocarla, pero la aparté y volví a mi teléfono. No seas así. Podemos superar esto. No estoy siendo de ninguna manera. Simplemente. Soy yo dejando de perseguir a alguien que ya dejó claro que no quiere ser atrapada. Los siguientes días siguieron el mismo patrón. Yo era educado, pero distante. Dejé de preguntar por su día. Dejé de elogiar su ropa y dejé de intentar entablar conversación durante la cena. No fui grosero ni estaba enojado, simplemente era indiferente,
y eso la estaba volviendo loca. Empezó a usar ropa diferente en la casa, blusas más ajustadas, pantalones cortos más cortos. Se inclinaba frente a mí para recoger cosas que no necesitaban ser recogidas. Rozaba mi cuerpo en el pasillo, cuando había espacio de sobra para pasar. Me di cuenta, pero no reaccioné. El jueves por la noche, preparó mi cena favorita, bistec, puré de papas, todo completo. Incluso encendió velas y puso música. Esto está rico, dije, cortando el bistec. ¿A qué se debe la ocasión? ¿Necesito una ocasión para cocinar para mi esposo? No has cocinado esta comida en más de un año. Pareció herida. Yo cocino todo el tiempo. Calientas comidas preparadas y a eso lo llamas cocinar. Esto es cocinar de verdad. Comimos en un relativo silencio. Ella seguía mirándome con expectación. Pero yo no le estaba dando el elogio y la atención que estaba buscando. Después de la cena, se quedó en la sala mientras yo limpiaba la cocina. Usualmente, ella desaparecía arriba o se absorbía en su teléfono. Esta noche, se estaba haciendo visible. ¿Quieres ver una película?, preguntó cuando entré en la sala. Claro. Se acercó a mí en el sofá, apoyando su mano en mi pierna. No me aparté, pero tampoco respondí. Podría haber estado tocando a un maniquí. A mitad de la película, intentó un enfoque diferente. He estado pensando en lo que dijiste la otra noche. Está bien. Tienes razón en algunas cosas. No he estado tan comprometida como debería. Mantuve mis ojos en la televisión. Si tú lo dices. Quiero cambiar eso. Quiero que volvamos a estar cerca. Está bien. Se estaba frustrando con mi falta de respuestas. ¿Puedes al menos mirarme cuando estoy intentando tener una conversación? Me giré para enfrentarla. Estoy mirando. ¿Qué querías decir? Quiero arreglar esto. Quiero arreglar lo nuestro. ¿Qué crees exactamente que está roto? ¿Sabes lo que está roto? Me has estado tratando con frialdad durante días. No he sido frío. He sido respetuoso. Te doy los buenos días, ceno contigo. Veo películas contigo. ¿Qué más quieres? Quiero que me desees de nuevo. Ahí estaba, la verdad por la que había estado bailando toda la semana. ¿Desearte para qué? ¿Para qué me critiques? ¿Para qué me insultes frente a tus amigas? ¿Para qué trates la intimidad como una tarea doméstica que tienes que marcar en tu lista? Eso no es justo. Lo que no es justo es esperar que yo desee a alguien que ha dejado claro que ser deseada por mí es una carga. Se acercó más, su mano subiendo por mi muslo. No es una carga. Quiero que me desees. Retiré su mano suavemente. ¿Quieres que te persiga? Hay una diferencia. ¿Qué tiene de malo querer ser perseguida? Nada. Pero no puedes huir de alguien y luego quejarte cuando deja de perseguirte. Se quedó callada por un largo momento. Entonces, ¿qué sucede ahora? Ahora tú decides qué tipo de esposa quieres ser, y yo decidiré qué tipo de esposo mereces. ¿Qué significa eso? Me levanté y me dirigí a las escaleras. Significa que no voy a rogarle a alguien que me desee, si ya ha decidido que no valgo la pena. Eso no fue lo que decidí. Me detuve y me volví hacia ella. Entonces demuéstramelo. Pero no esperes que finja que todo está bien mientras tú lo descubres. Terminé de ser tu red de seguridad. Mientras tú me tratas como tu plan de respaldo. Esa noche, llamó a la puerta del dormitorio de invitados donde yo había estado durmiendo. ¿Puedo entrar? Es tu casa también. Se sentó en el borde de la cama, luciendo más pequeña de lo que la había visto en años. No sé cómo hacer esto, dijo en voz baja. ¿Hacer qué? Ser la esposa que quieres que sea. No quiero que seas nada. Quiero que tú quieras ser algo.
Estaba llorando ahora, pero eran lágrimas diferentes a las de antes. No eran manipulación ni frustración, eran de miedo. Tengo miedo. Siento que ya te perdí. No me has perdido. Pero definitivamente has perdido la versión de mí que estaba dispuesta a aceptar migajas mientras te daba todo. Buscó mi mano, y esta vez no me aparté. ¿Puedes enseñarme cómo arreglar esto? No puedo enseñarte a desear a tu esposo. Eso es algo que tienes que resolver por tu cuenta. Apretó mi mano. ¿Serás paciente conmigo mientras lo hago? Te daré la misma energía que tú me des a mí. Nada más, nada menos. Ella asintió y se levantó para irse. En la puerta, se dio la vuelta. Por lo que valga, sí te deseo. Solo olvidé cómo demostrarlo. Entonces será mejor que lo recuerdes rápido. Porque no voy a seguir casado con alguien que me trata como una obligación. Después de que se fue, me quedé acostado pensando en cuánto había cambiado la dinámica en solo una semana. Finalmente, ella estaba empezando a entender que tenía algo que perder. El fin de semana trajo una versión diferente de mi esposa. Se despertó temprano, preparó café, y de hecho, se sentó a desayunar conmigo. En lugar de andar de un lado a otro preparándose para su día. Llamé a Lisa ayer, dijo, revolviendo su café con nerviosismo. Levanté una ceja. A la misma Lisa a la que llamaste amargada divorciada que no puede mantener a un hombre. Tuvo la decencia de parecer avergonzada. Le debía una disculpa. Tenía razón en algunas cosas. ¿Cómo cuáles? Como el hecho de que te he estado tratando como si tuvieras suerte de tenerme. En lugar de tratarte como alguien a quien yo tengo suerte de tener. Era un progreso, pero yo no estaba listo para celebrar todavía. Las palabras son fáciles. Las acciones importan. ¿De qué más hablaron? Me contó sobre su primer matrimonio, cómo terminó. Miró hacia sus manos. Su esposo la dejó porque ella hizo exactamente lo que yo te he estado haciendo a ti. ¿Qué es darte por sentado? Esperando que él siguiera persiguiendo a alguien que ya no valía la pena perseguir. Tomé un sorbo de mi café y esperé a que continuara. Dijo algo que realmente me impactó. Dijo que los hombres no dejan a las mujeres por las que se sienten deseados. Dejan a las mujeres que los hacen sentir como si fueran una molestia. Lisa es una mujer inteligente. También dijo que probablemente tú hablas con otros hombres sobre estas cosas. De la misma manera que lo hacen la mayoría de los hombres casados cuando sus esposas empiezan a actuar como. Se interrumpió. ¿Cómo qué? Como yo he estado actuando. No se equivocaba. Había tenido conversaciones con colegas en el trabajo, en el gimnasio, con vecinos. Las mismas historias surgían una y otra vez, esposas que dejaron de intentarlo. Que trataban a sus esposos como cajeros automáticos con piernas. Que reservaban su mejor comportamiento para todos, excepto para el hombre con el que se casaron. ¿Cómo crees que suenan esas conversaciones?, pregunté. No quiero saberlo. Deberías saberlo. Porque entender cómo otros hombres ven esta situación podría ayudarte a comprender por qué no estoy dispuesto a volver a cómo eran las cosas. Me miró con genuina curiosidad mezclada con temor. Mi amigo en el trabajo. Su esposa no ha iniciado la intimidad en 4 años. 4 años. Pero ella espera que él sea romántico y apasionado por encargo. Eso es diferente. Otro tipo que conozco. Su esposa pasa más tiempo arreglándose para las noches de chicas que lo que ha pasado arreglándose para él en los últimos 2 años. Se quedó callada ahora, dándose cuenta de hacia dónde iba esto. Y luego está el tipo cuya esposa lo llamó sexualmente inadecuado frente a su club de lectura. ¿Sabes qué pasó con él? ¿Qué? Pidió el divorcio la semana siguiente. Su rostro se puso pálido. Tú no vas a. Yo no soy él. Pero lo entiendo. Porque hay un límite para la falta de respeto que un hombre tolerará.
Antes de decidir que prefiere estar solo que ser recordado constantemente de que no es lo suficientemente bueno. Alargó la mano por la mesa y tomó la mía. Yo no creo que no seas lo suficientemente bueno. Nunca quise hacerte sentir de esa manera. Pero lo hiciste. Durante meses, me has hecho sentir que estoy fallando como esposo. Mientras tú has estado fallando como mi esposa. Lo sé. Ahora lo veo. ¿De verdad? ¿O solo ves que tu red de seguridad se ha ido y tienes miedo? Se quedó callada por mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Ambas cosas. Tengo miedo, pero también veo lo mal que te he tratado. Lo egoísta que he sido. Egoísta es esperar que tu esposo corteje a alguien que actúa como si ser cortejada fuera una tarea. ¿Pesada? Yo no actúo así. Saqué mi teléfono y le mostré el calendario. ¿Cuándo fue la última vez que te arreglaste para mí? Y no me refiero a ponerte ropa limpia. Me refiero a vestirte de verdad porque querías que yo te encontrara atractiva. Miró el teléfono, retrocediendo a través de semanas y meses. Me arreglo para eventos de trabajo, para noches de chicas. Exactamente. Para todos, excepto para tu esposo. Eso es porque nos sentimos cómodos el uno con el otro. Cómodo es un código para perezoso. Reservas tu esfuerzo para las personas que intentas impresionar. Y me das a mí tus sobras de energía. Dejó el teléfono y se cubrió la cara con las manos. No me di cuenta de que estaba haciendo eso. Ese es el problema. Dejaste de pensar en lo que yo podría querer o necesitar. Porque asumiste que yo siempre estaría aquí, sin importar cómo me trataras. ¿No es eso lo que se supone que es el matrimonio, amor incondicional? El amor puede ser incondicional, pero el respeto no lo es. Y el deseo, definitivamente, no lo es. Me miró con lágrimas en los ojos. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo arreglo esto? Empieza por hacerte una pregunta: si estuviéramos saliendo hoy, ¿pondrías el esfuerzo suficiente para mantenerme interesado? ¿A qué te refieres? Me refiero a que, si yo pudiera irme mañana sin consecuencias, tu comportamiento haría que yo quisiera quedarme. La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. Ambos sabíamos la respuesta. Veo a otras mujeres coquetear contigo, dijo en voz baja. En las fiestas, en las barbacoas del vecindario. Incluso en el supermercado. Y siempre pensaba que era gracioso porque estás casado conmigo. Como si ellas estuvieran perdiendo su tiempo. Tal vez lo perdían. O tal vez ellas ven algo en mí que tú has olvidado cómo ver. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que otras mujeres me ven como alguien valioso. Mi propia esposa me ve como algo garantizado. Estaba llorando ahora, pero no la consuelo. Necesitaba sentir el peso de lo que le había estado haciendo a nuestro matrimonio. No quiero perderte, susurró. Entonces, deja de actuar como si ya me tuvieras asegurado. Se secó los ojos y me miró directamente. ¿Y si no puedo cambiar, y si estoy demasiado acostumbrada a mis formas? Entonces descubrirás lo que es estar soltera de nuevo. Y yo descubriré lo que es estar con alguien que realmente me desee. Las palabras la golpearon como un impacto físico, pero necesitaban ser dichas. ¿Es eso lo que quieres, estar con alguien más? Quiero estar con mi esposa. Pero si mi esposa no quiere ser una esposa, entonces sí. Preferiría estar con alguien que sí quiera. Se levantó abruptamente y comenzó a caminar por la cocina. Esto es una locura. Estamos hablando de terminar nuestro matrimonio porque no es ídolo. ¿Suficientemente romántica? Estamos hablando de terminar nuestro matrimonio porque has dejado de ser una compañera y te has convertido en una crítica. Yo no soy una crítica. Literalmente me llamaste amante perezoso frente a extraños. Si eso no es una crítica, ¿qué lo es?
Dejó de caminar y se apoyó en el mostrador. Estaba frustrada. Dije algo estúpido. Dijiste algo que creías. Y ahora estás lidiando con las consecuencias. Entonces, ¿qué pasa ahora? Me levanté y puse mi taza de café vacía en el fregadero. Ahora tú decides si quieres estar casada conmigo, o simplemente estar casada en general. ¿Cuál es la diferencia? Estar casada conmigo significa poner esfuerzo en ser el tipo de mujer a la que quiero llegar a. ¿Casa? Estar casada en general significa esperar que yo esté agradecido por cualquier migaja de atención que decidas lanzarme. Me dirigí hacia la puerta, luego me volví. Por lo que valga, espero que elijas la primera opción. Pero no voy a esperar eternamente mientras te decides. Mientras salía de la cocina, pude oírla llorar de nuevo. Pero esta vez eran lágrimas que realmente podrían llevar a un cambio. La mañana del lunes llegó con un cambio que no esperaba. Ella se levantó antes que yo, vestida de una manera que no había visto en meses. No solo ropa limpia, sino un atuendo real. El cabello arreglado, maquillaje puesto, todo. «Te ves bien», dije de manera neutral mientras servía mi café. «Gracias». Parecía nerviosa, como si estuviera esperando más elogios que no iban a llegar. Desayuné y me preparé para el trabajo sin el alboroto habitual. Sin despedidas largas, sin conversaciones persistentes, solo lo básico y fuera de casa. Pero cuando llegué a casa esa tarde, algo era diferente. La casa olía a comida de verdad, no a sobras recalentadas. Ella estaba en la cocina usando un vestido que le compré el año pasado y que nunca se había puesto. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó. Y por primera vez en meses, parecía genuinamente interesada en la respuesta. «Ocupado. Una reunión larga con la cuenta de Peterson. Salió bien». Le di un breve resumen mientras ella terminaba de cocinar. Ella escuchó, hizo preguntas de seguimiento y se involucró con lo que yo decía. Se sentía extraño después de meses de conversaciones que consistían en ella asintiendo mientras miraba su teléfono. La cena estuvo buena. Realmente buena. Había puesto esfuerzo en ello, y se notaba. «Esto está realmente rico», dije, y lo decía en serio. «Me alegra que te guste». Después de la cena, en lugar de desaparecer en su teléfono, ayudó a limpiar. Trabajamos codo a codo en la cocina, y la sorprendí mirándome varias veces. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo mientras terminábamos. «Claro». «¿Cuándo dejaste de amarme?». La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Quién dijo que dejé de amarte?». «Casi no me tocas ya. No me haces cumplidos. Parece que no te importa si estoy en la habitación o no». Me apoyé en el mostrador y la miré. «Te amo, pero dejaste de agradarme». «¿Cuál es la diferencia?». «El amor es lo que te mantiene casado. El agrado es lo que hace que quieras estar casado». Absorbió eso por un momento. «¿Y qué haría que volviera a agradarte?». «No puedo responder eso por ti. Eso es algo que tú tienes que descubrir». Se acercó a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume. El mismo perfume que solía usar cuando salíamos. «Te extraño», dijo suavemente. «Estoy justo aquí». «No, no lo estás. Estás físicamente aquí, pero no estás aquí conmigo». No se equivocaba. Me había estado protegiendo creando una distancia emocional. «¿Puedo mostrarte algo?», preguntó. «¿Qué?». Me tomó de la mano y me llevó a la sala. En la mesa de centro había un cuaderno abierto en una página cubierta con su letra. «¿Qué es esto?». «He estado escribiendo cosas que solía hacer por ti. Cosas que dejé de hacer. Cosas que quiero empezar a hacer de nuevo». Miré la lista. Era más larga de lo que esperaba y más detallada de lo que me había atrevido a esperar. «Algunas de estas cosas son de hace años», observé.
Lo sé. No me di cuenta de cuánto había dejado pasar hasta que empecé a escribirlo. Un punto me llamó la atención, decirle que se ve guapo cuando se viste para el trabajo. Solías hacer eso todas las mañanas, dije. Lo sé. Dejé de hacerlo porque pensé que era una tontería. Como si tú ya supieras que te veías. Bien. No lo sabía. Lo esperaba. Me miró con algo que no había visto en mucho tiempo, vulnerabilidad. Quiero volver a ser la esposa con la que te casaste. No puedes ir hacia atrás. Solo puedes ir hacia adelante. Entonces quiero ser una mejor esposa de lo que he sido nunca. Era un sentimiento agradable, pero ya había escuchado promesas antes. Las acciones hablan más que las palabras, dije. Lo sé. Por eso no te pido que confíes en mí, ni que me creas. Ni que me des crédito solo por querer cambiar. Solo te pido que no te rindas con nosotros mientras te lo demuestro. Esa noche, no intentó seducirme ni manipularme hacia la intimidad física. En su lugar, se sentó junto a mí en el sofá mientras yo veía la televisión, sin hablar. Sin exigir atención, simplemente estando presente de una manera que no había estado en meses. Cuando me levanté para ir a dormir, no me siguió ni me preguntó si podía venir conmigo. Simplemente dijo buenas noches y me dejó ir. Pero a la mañana siguiente, había café fresco esperándome y una nota al lado. Gracias por ser paciente conmigo mientras recuerdo cómo ser una esposa. Los gestos continuaron durante toda la semana. Cosas pequeñas, principalmente. Empezó a preguntar sobre mi día y a escuchar realmente las respuestas. Dejó de revisar su teléfono durante nuestras conversaciones. Hizo un esfuerzo con su apariencia, no solo cuando salíamos, sino cuando estábamos en casa juntos. El viernes por la noche, sugirió que saliéramos a cenar. ¿A dónde quieres ir?, pregunté. A ese lugar de carnes en el centro, donde tuvimos nuestra primera cena de aniversario. No había vuelto allí en años. Solíamos ir regularmente cuando recién nos casamos, pero de alguna manera dejamos de hacerlo. Durante la cena, ella fue diferente, atenta, incluso coqueta. Se reía de mis chistes. Hacía preguntas sobre mi trabajo y me contaba historias sobre su día que eran realmente interesantes. Pareces diferente, dije mientras compartíamos el postre. ¿Diferente cómo? Como si estuvieras tratando de impresionarme. Estoy tratando de impresionarte. ¿Por qué? Porque quiero que quieras estar casado conmigo, no solo que estés casado conmigo. Era la primera vez que realmente entendía la distinción que yo había estado tratando de hacer. ¿Y qué si decido que ya no quiero estar casado contigo? La pregunta quedó entre nosotros como un desafío. Me miró directamente a los ojos. Entonces sabré que esperé demasiado tiempo para empezar a intentarlo. Pero prefiero descubrirlo dando todo lo que tengo. Que rindiéndome. Cuando llegamos a casa, no asumió que la noche terminaría en intimidad. No manipuló, ni presionó, ni hizo pucheros. Simplemente dijo buenas noches y se dirigió arriba. Pero al llegar a la cima de las escaleras, se volvió. Sé que tengo mucho trabajo por hacer para recuperar lo que desperdicié. Solo quiero que sepas que ahora lo veo. Veo lo que hice. Y veo lo que necesito hacer de manera diferente. ¿Y qué es eso? Necesito dejar de actuar como si te estuviera haciendo un favor por ser tu esposa. Y empezar a actuar como si tú me estuvieras haciendo un favor por ser mi esposo. Después de que desapareció en el dormitorio, me quedé al pie de las escaleras por un largo tiempo. Finalmente, ella estaba empezando a entender el juego que había estado jugando. Y lo que es más importante, estaba empezando a entender que estaba perdiendo. Habían pasado 3 semanas desde aquella cena en el restaurante. Y el cambio en mi esposa era innegable. No solo se estaba esforzando más. Se estaba convirtiendo en alguien con quien realmente quería pasar tiempo de nuevo. El sábado por la mañana, me desperté con el olor a panqueques y tocino.
Cocina de verdad, no las cosas congeladas que había estado sirviendo durante meses. Cuando bajé, ella estaba vestida con un vestido de verano que nunca antes había visto. Con el cabello arreglado, luciendo como si estuviera lista para una cita. «Buenos días, guapo», dijo con una sonrisa que parecía genuina por primera vez en mucho tiempo. «Buen día. Te levantaste temprano. Quería prepararte el desayuno como solía hacerlo. De hecho, solía hacer esto cuando éramos recién casados. Cada sábado por la mañana era una producción, café fresco, desayuno casero, todo completo. Había olvidado cuánto lo extrañaba. Mientras comíamos, sacó un tema que me sorprendió. Me encontré con Lisa en el supermercado ayer. Levanté la vista de mis panqueques. ¿Cómo fue eso? Mejor de lo esperado. Me preguntó cómo estábamos, y le dije que estábamos trabajando en las cosas. ¿Qué dijo ella? Dijo que eres un buen hombre y que fui inteligente al luchar por ti, en lugar de luchar contra ti. Tiene razón en lo de la lucha. Mi esposa dejó su tenedor y me miró seriamente. Quiero preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesto. ¿Está bien? ¿Crees que realmente podemos arreglar esto, o solo estamos retrasando lo inevitable? Era una pregunta justa. Las últimas semanas habían sido prometedoras. Pero necesitaba saber que esto no era solo una actuación temporal. Eso depende de si esta nueva versión de ti es real. O simplemente un acto para que las cosas vuelvan a la normalidad. ¿Y si te dijera que esto no se trata de volver a la normalidad? ¿Y si te dijera que lo normal no era lo suficientemente bueno? Diría que eso suena como algo que la vieja tú diría para manipularme. Ella asintió, sin ofenderse por mi escepticismo. Es justo. Entonces déjame demostrártelo en lugar de decírtelo. Esa tarde, hizo algo que me tomó completamente desprevenido. Llamó a sus amigas y canceló su noche de chicas. ¿Por qué?, pregunté. Porque prefiero pasar la noche con mi esposo. No tienes que cancelar tus planes por mí. No estoy cancelando por ti. Te estoy eligiendo a ti. Esa noche, en lugar de salir con sus amigas, sugirió que diéramos un paseo por el vecindario. Hablamos de cosas que no habíamos discutido en años, nuestras metas, nuestros sueños. Como queríamos que fuera nuestro futuro. Me di cuenta de algo esta semana, dijo mientras nos sentábamos en un banco del parque local. ¿Qué cosa? He estado tratando nuestro matrimonio como un trofeo por participación. Como si mereciera crédito solo por presentarme. ¿Y ahora? Ahora entiendo que el matrimonio es algo que ganas todos los días. Siendo alguien por quien vale la pena seguir casado. Cuando llegamos a casa, no intentó escalar las cosas físicamente de inmediato. En su lugar, preguntó si quería ver una película. Y cuando acepté, se acurrucó junto a mí en el sofá de una manera que se sentía natural. No calculada. «¿Puedo preguntarte algo más?», dijo durante un comercial. «Claro. Cuando me estabas tratando con frialdad esas semanas, ¿estabas intentando herirme?» «No, estaba intentando protegerme». «¿De qué?» «De seguir invirtiendo en alguien que no estaba invirtiendo en mí». Se quedó callada por un momento. «Entiendo eso ahora. También entiendo por qué tenías que hacerlo». ¿Por qué? Porque era la única manera de hacerme dar cuenta de lo que estaba perdiendo. A la mañana siguiente, hizo algo que me demostró que este cambio era real. En lugar de dormir hasta tarde como solía hacer los domingos, se levantó conmigo y preparó café. «¿Cuál es el plan para hoy?», preguntó. Iba a trabajar en ese proyecto en el garaje. «¿Te importa si ayudo?». Casi dejó caer mi taza de café. No había mostrado interés en ninguno de mis proyectos en años. ¿Quieres ayudarme a organizar el garaje? Quiero pasar tiempo contigo. El garaje simplemente resulta ser el lugar donde estarás tú. Pasamos la mañana trabajando codo a codo.
Y por primera vez en meses, sentí que éramos un equipo de nuevo. No se quejó por ensuciarse. No revisó su teléfono cada 5 minutos y no actuó como si tuviera un lugar mejor donde estar. Te debo una disculpa, dijo mientras hacíamos una pausa para el almuerzo. ¿Por qué? Por esa noche en el restaurante. Por avergonzarte. Por tratar nuestra vida privada como entretenimiento para mis amigas. Ya te disculpaste por eso. No, puse excusas por ello. Lo culpé a la frustración. Al vino y a las charlas de chicas. Pero la verdad es que te falté al respeto porque dejé de verte como alguien que merecía mi respeto. ¿Y ahora? Ahora te veo como alguien a quien tengo suerte de tener. Alguien a quien necesito ganarme todos los días. Esa tarde, mientras terminábamos en el garaje, hizo una sugerencia que me sorprendió. Quiero llamar a mis amigas y disculparme. A todas ellas, no solo a Lisa. ¿Para qué? Por haberlas hecho testigos de cómo humillaba a mi esposo. Por haberlas puesto en esa posición. No tienes que hacer eso. Sí, tengo que hacerlo. Porque si hablo en serio sobre cambiar. Necesito limpiar el desastre que hice. Hizo las llamadas esa noche, y pude escuchar su parte de las conversaciones. No puso excusas ni minimizó lo que había hecho. Asumió toda la responsabilidad y se disculpó sinceramente. Más tarde esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, dijo algo que me hizo darme cuenta de cuánto había cambiado realmente. Sé que todavía te estás protegiendo de mí. Sé que aún no has vuelto del todo. Y no te culpo. Sé que tengo que ganarme tu confianza de nuevo. Pero quiero que sepas que no me voy a ningún lado. Voy a seguir siendo la esposa que mereces. Hasta que creas que esta es quien soy realmente ahora. ¿Y si eso toma meses? Entonces tomará meses. ¿Y si toma años? Entonces tomará años. ¿Y qué pasa si decido que es demasiado tarde? Me miró con total sinceridad. Entonces, al menos sabré que di todo lo que tenía para salvar lo mejor que me ha pasado en la vida. 3 meses después, estábamos de vuelta en el mismo restaurante donde todo comenzó. Pero esta vez, estábamos solos, celebrando nuestro aniversario. ¿Recuerdas lo que dijo Lisa esa noche?, preguntó durante el postre. Las esposas perezosas crean amantes perezosos. Tenía razón. Yo creé el problema del que me quejaba. Ahora sonrió y alargó la mano por la mesa para tomar la mía. Ahora entiendo que la mujer que tiene al esposo apasionado, romántico y dedicado, es la mujer que lo hace sentir como un hombre apasionado, romántico y dedicado. Mirándola al otro lado de la mesa, arreglada para mí, enfocada enteramente en mí, haciéndome sentir como la persona más importante en su mundo, me di cuenta de algo importante. No solo había salvado nuestro matrimonio, lo había vuelto mejor de lo que había sido nunca. Porque, a veces, un hombre tiene que estar dispuesto a perderlo todo. Para enseñarle a su esposa cuánto tiene ella que perder. Y a veces, una mujer tiene que perderlo todo, para recordar por cuánto tiene que luchar. Ambos resultamos ganadores. Ahora, nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.